Hola a todos, bienvenidos a una nueva lista de reproducción, a un nuevo curso que inicia con el presente video, en donde vamos a hablar sobre los mercados financieros. Vamos a explicar cada uno de los mercados dentro del ciclo económico, dentro de las finanzas, dentro de todas las inversiones, para que no solo los conozcan, sino que también aprendan a beneficiarse de ellos. Vamos por ello. Para comenzar vamos a hablar sobre los mercados financieros. ¿Y qué son los famosos mercados financieros? Los mercados financieros son los escenarios en los cuales diferentes activos financieros se pueden intercambiar, o en otras palabras, diferentes activos se pueden comercializar para cumplir una finalidad con base a una inversión inicial. En este sentido, estos mercados financieros se transan en dos tipos, a través de mercados bursátiles y mercados extrabursátiles. Los mercados bursátiles son los que se cotizan directamente en las bolsas de valores o en las bolsas mercantiles, y los mercados extrabursátiles son los que se comercializan en diferentes plataformas o en diferentes escenarios que son externos a la bolsa de valores, pero que son regulados por el mercado financiero y las entidades financieras, en este caso por las superfinancieras o por las bolsas de valores. En este orden de ideas, este mercado extrabursátil también se conoce como OTC. Los mercados financieros se comercializan o se intercambian o se transan en mercados bursátiles, que son conocidas como las bolsas de valor, las que vemos ahí en la diapositiva, que viene siendo Bolsa de Valores de Nueva York, Bolsa de Valores de Londres o la famosa Bolsa de Valores de Frankfurt. Hay demasiadas bolsas de valores, una por cada país, que son las administradores de los títulos de valor, para generar inversiones dentro de cada país, y que también permiten hacer inversiones de personas que están por fuera del país. O sea que si tú estás por fuera de un país y quieres invertir en esos activos que se transan en ese país, tú lo puedes hacer a través de intermediarios que van directamente a las inversiones de las bolsas de valores. Adicionalmente tenemos lo que se llama el trading financiero, y el trading financiero lo que significa es que los mercados financieros a través de diferentes plataformas se pueden intercambiar sin importar el tiempo o el lugar en donde te encuentres. Lo más importante es tener el conocimiento, una plataforma producto de un comisionista de bolsa, un capital, y por supuesto disponer de unos escenarios para hacer esos intercambios. Pero básicamente eso es lo que quiere decir trading financiero. El trading financiero, producto de intercambios de activos a través de diferentes plataformas, y es lo que hoy coloquialmente se conoce como trading. Básicamente es un trading financiero de activos financieros, activos bursátiles y extrabursátiles. Asimismo, vamos a iniciar con uno de los componentes de los mercados financieros, que son los famosos mercados de divisas o el mercado Forex, que muchas personas lo conocen como mercado Forex. ¿Y qué es el mercado Forex? El mercado Forex inició desde 1944, cuando comenzó todo el acuerdo de Bretton Woods en pleno escenario de la Segunda Guerra Mundial, en lo cual diferentes países, fueron 44 países, se reunieron y decidieron acordar que sus divisas fluctuaran libremente con base a un patrón fijado, y este patrón fijado viene siendo el dólar, que también tenía respaldo con el oro en ese momento. Entonces los tipos de cambio fueron cambiando, valga la redundancia, fueron evolucionando con el tiempo para que diferentes divisas fluctuaran en las economías y las personas pudieran acceder a ellas, pudieran intercambiarlas, pudieran hacer canjes de productos y servicios a través de estas divisas. Entonces, esto es el mercado Forex. Este es el famoso mercado de las divisas. Este mercado de las divisas tiene el mayor volumen transado en las bolsas de valores. Hay traders y analistas económicos que hablan alrededor de 5.3 trillones de dólares que se transan en las bolsas de valores de divisas, directamente de divisas, transacciones en divisas. Hay otras personas que hablan de 8.3, 6.3, pero de por sí lo que tenemos que tener en cuenta es que es un mercado que tiene demasiado volumen. Producto de ese volumen tiene demasiada liquidez, y por eso es que muchas personas, cuando inician en el mundo del trading, de las inversiones, comienzan a invertir en Forex, porque es un mercado muy líquido. Ahí puedes tener rentabilidades, y ya después las personas migran a otros mercados financieros como son futuros, derivados y demás. Estas transacciones producidas o generadas en el mercado de las divisas son incentivadas a través del sector del turismo, agencias o entidades financieras también, o directamente lo que se conoce como entidades gubernamentales o financieras. Eso es lo que permite que las divisas se transiten y se intercambien con base a una necesidad o un propósito.
Asimismo, el mercado de las divisas, el mercado Forex, se transa o se comercializa 5 días a la semana, de lunes a viernes, en un horario que parte desde la sesión o desde las cotizaciones que son conocidas desde la Bolsa de Valores de Nueva York, pasando a la Bolsa de Valores de Sydney en Australia, después a la Bolsa de Valores de Tokio y después a la Bolsa de Valores de Londres. Termina el ciclo y vuelve a comenzar con la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces vendría siendo comercialización en Bolsa de Valores de Nueva York, Bolsa de Valores de Sydney, Bolsa de Valores de Tokio, Bolsa de Valores de Londres. Y así el ciclo. El mercado abre los domingos en la tarde con la Bolsa de Valores de Sydney en Australia y cierra los viernes con la Bolsa de Valores de Nueva York. Asimismo, este mercado tiene diferentes divisas y diferentes pares que los vamos a explicar en los siguientes videos para que sea mucho más específico, y estas divisas fluctúan libremente. ¿Qué quiere decir que fluctúan libremente? Que los países han fijado políticas monetarias para que con base a estas políticas monetarias las divisas manejen una estabilidad producto de un equilibrio en la economía de cada país. No obstante, los precios de las divisas son fijados por la ley de oferta y demanda. Ese juego entre compradores y vendedores o entre oferentes y demandantes fijan el precio de las divisas, y también ese precio de las divisas refleja qué tan fuerte es una economía. Como segundo mercado financiero importante tenemos el famoso mercado de renta variable o el mercado de las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Es un mercado en donde se transan diferentes acciones de diferentes compañías o empresas en un mercado específico, puede ser en una bolsa de valores. En este sentido, nosotros también podemos ver que este mercado es extrabursátil, también a través de un tipo de negociación que son los CFDs, que ahí les recomiendo que vayan a ver un video donde hablo de los CFDs. Efectivamente, van a poder acceder diferentes inversionistas y traders a comprar o adquirir una acción específica, pero no quiere decir que las tengan de forma presencial o a través de un título resguardado, ¿sí? No quiere decir eso, quiere decir que tienen el derecho a invertir sobre ese título, sobre esa acción. Asimismo, a la hora de que nosotros invertimos en las acciones, nosotros tenemos el derecho sobre el capital de la empresa, dependiendo el tipo de acción en la cual nosotros invertamos. Asimismo, nosotros vamos a ver los siguientes videos en donde hablo de todos los tipos de acciones que hacen parte de esta lista de reproducción que inicia con este video. Entonces nosotros vamos a tener el derecho de poder invertir en estas acciones y poder beneficiarnos de ellas, de esas compañías que generaron una oferta abierta, una oferta pública de inversiones de capital abierto, en donde nosotros podemos hacer parte de ellas. ¿Y qué significa capital abierto? Que las empresas ponen a disposición cierto número de acciones para que las personas inviertan o las compren, y a través de esa compra de esas acciones, de esos títulos de valor de las compañías, las empresas se financian y asimismo se capitalizan para generar más inversiones. Entonces lo que hacen las empresas es que emiten estas acciones o renta variable para que las personas accedan a ellas, y con esa compra de esos títulos de valor, con esa compra de esas acciones, las empresas se financien para solventar deudas o para generar mayores inversiones, o en otras palabras, para capitalizarse, para crecer. Entonces las empresas crecen a través de estas emisiones de acciones producto de este tipo de mercados financieros, en este caso de renta variable. Otro dato importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta los índices bursátiles, como por ejemplo el Dow Jones, Nikkei 225, UK 100, que son indicadores, o el Nasdaq directamente, que son las 100 tecnológicas, las 100 empresas más de tecnología, o Standard & Poor's 500, que recopila las 500 empresas más rentables. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que fijarnos en los índices bursátiles, porque los índices bursátiles nos dan una idea de qué tan sólida está la economía con base a este tipo de empresas que hacen parte de cada uno de estos índices bursátiles. Si el índice bursátil está bien, quiere decir que este sector económico está bien y es buen momento para invertir. ¿Sí? Así como hablándolos en términos generales, se tienen que analizar otras variables para tomar muy buenas decisiones, pero los índices bursátiles son muy buenos referentes para conocer cómo está el mercado accionario en un país o en una economía específica. Como tercer gran mercado financiero tenemos el mercado de renta fija o el mercado de los bonos. Y el mercado de los bonos es un tipo de financiación que también utilizan tanto las entidades privadas como las entidades públicas para financiarse. Es muy parecido a las acciones, solo que los bonos ya se establecen en periodos determinados, puede ser corto, mediano o largo plazo. Y estos bonos pueden ser emitidos, como lo decía anteriormente, por empresas, entidades privadas
o por entidades públicas que viene siendo el Estado. Se emiten cierta cantidad de bonos, las personas acceden a este mercado, los compran, los adquieren, el Estado se financia porque recibe todo ese capital, todo ese dinero, las empresas se financian porque reciben todo ese capital, todo ese dinero y pueden solventar deuda, pueden solventar ciertos pasivos o pueden generar financiamientos. Esto para cubrir a corto plazo deuda. Las personas que acceden a estos bonos van a tener, por supuesto, unas rentabilidades. Lo mismo pasa con las acciones. Cuando acceden a comprar acciones van a tener los derechos sobre ese capital y también a recibir dividendos. Otro beneficio importante de los bonos es que en dado caso, esto es para las empresas, en dado caso que una empresa se liquide, las personas que invirtieron en bonos van a tener preferencia a la hora de recibir ese dinero producto de la liquidación de esta entidad privada, a diferencia de las personas que invirtieron en acciones. Por eso, cuando una empresa se liquida, primero se le paga a las personas que compraron los bonos, luego a las personas que son dueñas de las acciones, en dado caso que tengan poder de pago estas empresas que van a ser liquidadas. Cabe resaltar que efectivamente los bonos generan incentivos cuando hay crisis económicas. La mayoría de personas o inversionistas cuando hay crisis económicas invierten en bonos, los famosos bonos del tesoro, bonos de deuda soberana. También invierten en materias primas, en este caso de metales, viene siendo el oro, la plata, pero principalmente el oro. Como tal, los bonos y el oro son activos de refugio. Por eso los bonos o renta fija son tan llamativos y atractivos en una crisis económica. Cabe la pena resaltar que siempre se tiene que hacer un estudio previo de cómo está la economía y si es viable invertir en qué tipos de bonos, por supuesto. Siempre tiene que haber un análisis previo. Ya venimos a hablar del famoso mercado de los commodities o el mercado de las materias primas. ¿Y qué significa este mercado financiero? Es donde tú puedes transar productos agrícolas que no han sido transformados. ¿Qué quiere decir eso? No han generado valor agregado a través del sector industrial. El valor agregado se genera cuando tú transformas una materia prima y ya la vendes. Es decir, extraes arroz, lo procesas, lo puedes convertir, por ejemplo, en tortillas de arroz y ya vendes las tortillas. Eso es generar valor agregado. Entonces ya no serían materias primas o commodities. Entonces la materia prima sería el arroz antes de procesarlo en tortillas. Eso es lo que quieren decir commodities o materias primas. Estos commodities se dividen en tres grandes grupos que vienen siendo agrícolas, energéticos y commodities de metal. Ustedes van a ver diferentes intermediarios financieros que a la hora de que les ofrezcan diferentes alternativas o escenarios de inversión les van a ofrecer un paquete de commodities. Hay algunos clasificados que van a decirles, mire señor inversionista, nosotros le tenemos commodities categorizados en metales, tenemos commodities categorizados en índices energéticos o en activos energéticos. O mire señor inversionista, nosotros tenemos estos commodities. Y en ese paquete de commodities les van a ofrecer carne, les van a ofrecer petróleo, les van a ofrecer plata, oro, ¿sí? Cuando es muy generalizado. Pero muchos intermediarios financieros se los van a categorizar para que sean inversiones segmentadas, que inclusive es mucho más organizado y puede ser mucho más rentable. En este orden de ideas, los commodities agrícolas, los más conocidos vienen siendo el maíz, la soya, el trigo, la carne curtida, inclusive el jugo de naranja, o en muchos países que se está transando o se está comercializando y se está negociando inclusive futuros de la palma de cera, o en otros países no se conoce como aceite de cera, sino aceite de palma. Esto hace parte de los commodities agrícolas. En cuanto a los commodities energéticos, se categorizan o son los más conocidos en petróleo de referencia WTI, petróleo de referencia Brent. El petróleo WTI es de Texas, que se extrae de la tierra directamente, no tiene ahí extracción directamente del mar como pasa, a diferencia del petróleo de referencia Brent, que se extrae cerca a las zonas europeas directamente en el mar, y por eso el petróleo de referencia Brent es mucho más costoso. Cuando ustedes vayan a comparar precios son similares, pero el petróleo de referencia Brent tiende a ser un poco más costoso, efectivamente por sus costos de extracción, de manipulación y procesamiento. También dentro de estos commodities van a haber etanol, gas natural, ¿sí? Que son muy conocidos. El gas natural se transa en las bolsas mercantiles, por ejemplo la bolsa mercantil de Colombia, la bolsa mercantil de Chicago. Es muy conocido no solo el petróleo sino el gas natural, es importantísimo, así como no solo el gas natural sino el propano.
Y por último, si vamos a categorizar ya directamente las materias primas por metales, tenemos las más famosas que vienen siendo el oro y la plata, y vienen siendo también otros metales preciosos como el platino y el paladio, pero los más transados y los más conocidos son el oro y la plata. No obstante, como tenemos metales preciosos, tenemos también metales industriales como viene siendo el plomo y el zinc, que son importantes a la hora de generar valor agregado. Son escenarios de materias primas fundamentales para el desarrollo de otros bienes en la economía. No obstante, tenemos el famoso mercado de los derivados. ¿Y qué significa el mercado de los derivados? El mercado de los derivados es el famoso mercado en donde se negocian activos subyacentes a una fecha futura. ¿Y qué quiere decir eso? En otras palabras, es que tú puedes negociar de todo lo que les mencioné anteriormente, materias primas, divisas, acciones, bonos, tú puedes negociar todo eso a una fecha futura en un contrato. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tú coges ese activo con base a un precio, lo negocias a un periodo determinado y así puedes generar ciertas rentabilidades o puedes redimir ese contrato a una fecha futura. La característica fundamental de los derivados financieros es que su valor proviene de un activo subyacente. Por ejemplo, cuando tú vas a negociar derivados del petróleo, negocias esos derivados directamente de los contratos del petróleo, del valor del petróleo a una fecha determinada. En otras palabras, estos derivados financieros permiten generar contratos financieros de activos financieros, negociaciones entre compradores y vendedores a una fecha futura. Los famosos derivados se dividen en dos grandes categorías. Principalmente por la generación de activos tenemos los derivados que son de commodities, que vienen siendo por categorías, como lo mencionaba anteriormente. Pueden ser contratos a futuros de materias primas agrícolas, contratos de futuros de materias primas energéticas o contratos de materias primas de metales. Adicionalmente tenemos la segunda categoría, que son los derivados financieros de acciones y contratos de índices, en donde tú puedes negociar acciones de empresas a una fecha futura establecida o pactada con anterioridad, o que también puedes negociar contratos de índices. Puedes negociar un índice a una fecha futura con base a unos rendimientos que tú puedes analizar en los cuales se puede comportar la economía. No obstante, también en la actualidad vemos que en la bolsa mercantil de Chicago se negocian futuros de Bitcoin. Ya tú también puedes ver futuros de Ethereum, de las dos principales criptomonedas. Entonces ya vas a ver que no solo ya se pueden hacer contratos de futuros de los activos tradicionales, sino también se pueden realizar de criptomonedas. No obstante, como ya tenemos esas dos categorías divididas por los activos, tenemos dos categorías con base a esos activos en los cuales se pueden negociar. Una de las categorías vienen siendo contratos estandarizados. ¿Y qué significa que son estandarizados? Que son regulados y que no tienen riesgo de contraparte. ¿Qué quiere decir eso? Son negociados directamente a través de la bolsa de valores, ¿sí? Y una vez que se negocian a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, la famosa CRCC, se encarga de limitar ese riesgo producto de esa negociación de contrapartes. Esta entidad se encarga de que se cumpla dicho contrato, de que se limite el riesgo de que me incumpla la otra parte y que yo pierda mi capital en ese contrato, en esa negociación. Y esto me va a permitir a mí, a través de contratos estandarizados, generar liquidez. Tenemos la segunda categoría, que son los no estandarizados. ¿Y qué significa eso? Que son contratos que son negociados por fuera de la bolsa de valores, ¿sí? Por fuera de la bolsa de valores en la que tú estés, en el país donde te encuentres, y asimismo, como son negociados por fuera de la bolsa de valores, aquí sí va a haber un riesgo de contraparte. Yo he hablado de cómo limitar esos riesgos de contraparte y esos riesgos financieros, un videito que se los dejo ahí en la esquina derecha superior para que vayan y lo vean. Y aquí con estos contratos no estandarizados sí van a tener este riesgo de incumplimiento, porque pueden ser a medida del comportamiento del cliente con el cual se esté negociando. Entonces estos contratos no estandarizados no se comercializan directamente a través de la bolsa de valores, sino se comercializan o se efectúan a través de otras plataformas que no son un sistema tradicional de negociación. Una vez que ya conocemos las características y todas las categorías en las que se dividen los derivados financieros, vamos a hablar en los siguientes videos sobre forwards, futuros y opciones,
que son las tres grandes categorías en las cuales se pueden hacer contratos a un tiempo o a una fecha futura, ¿sí?, de diferentes activos financieros. Así que no se pierdan los siguientes videos porque vamos a estar hablando de forma muy detallada de cada uno de ellos para que conozcan muy bien de este tema y puedan tomar las mejores decisiones con base a sus propósitos de inversión, sean con los forwards, futuros o inclusive con las famosas opciones. Así que no se pierdan los siguientes videos. Es para mí un gusto estar aquí con todos ustedes. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, déjenme una manito arriba, un like, un super like. Comenten ahí en los comentarios qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que más los motivó en este curso, en este video, y asimismo compártanlo con más personas para que aprendan. Y recuerden, nos vemos en los siguientes videos. Bendiciones.